Buenas tardes, alumnos. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Puedes poner tu nombre en la parte de abajo porque tienes un usuario como nombre. Bueno, Ok. Pues vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. ¿Me confirmas cuando puedas visualizar la pantalla? Usuario, ¿puedes ver la pantalla? ¿Me confirmas? sí, sí, Listo. Como puedes ver, el tema de la clase del día de hoy es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Conoces un poco de este tema, usuario? Ok, los antecedentes de este tema son que hubo dos acontecimientos que impulsaron a la humanidad y a lo que es el planeta, que estaba ya al borde de lo que es su destrucción total, y estos dos acontecimientos fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que sucedieron en lo que es el siglo XX. Se calcula que la Segunda Guerra Mundial deja un saldo aproximadamente de 50 millones a 54 millones de personas muertas, entre cuales 65 millones de heridos y 3 millones de desaparecidos son las cifras que dejó estas guerras. Más del 90% de las víctimas pertenecían a la población civil afectada por los que son los bombardeos, enfermedades, el hambre, y pues 6 millones de judíos fueron asesinados en los campos de concentración nazi. 40 millones de personas fueron desplazadas de su lugar de origen hacia otros países, o sea que tuvieron que emigrar. De los caídos en la guerra, por citar solo algunos, fueron lo que es la Unión Soviética, que registró 20 millones de muertos, mientras que Estados Unidos reportó nomás solo 300.000. Un continente entero, que es Europa, quedó destrozado junto a otros lugares a donde se expandió la guerra, como Asia y África. Su resultado fue muerte, desolación, destrucción, tierras sin producir y contaminadas por lo que eran las bombas, países con catástrofes económicas, pobreza, millones de personas sin familia, seres humanos escondidos, desprotegidos, carentes de afecto y sin hogar, aparte de los traumas que vivieron en aquel tiempo, muchos de ellos niños. El fin de la guerra marcó un gran reto, pues tenía que censurarse las posiciones ideológicas y políticas que fomentaron semejante desastre y abrir una nueva posibilidad para que
surgiera nuevamente la vida en los lugares arrasados. Era necesario reconstruir, repoblar las ciudades, producir, proteger a la población y tenerla sana, educada, capacitada para producir y pues apoyar lo que es la economía de las naciones. Debido a este motivo, las Naciones Unidas es una organización internacional creada por 51 países. Después de lo que es la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, cuando culminó, y el propósito de su instauración fue defender a la vida, la libertad, la independencia, la libertad de cultos y preservar lo que son los derechos humanos, fomentar la paz al interior de los países y a nivel internacional, además de prevenir nuevos conflictos como lo es la Primera y Segunda Guerra Mundial. En 1948 salió a la luz su producto más importante o su declaración más importante, que es la Universal de los Derechos Humanos, y trata de derechos individuales, económicos, sociales y políticos que garantizan ante todo el derecho a la vida de las personas, a la libertad de pensamiento, opinión y culto, a la igualdad ante la ley, a vivir en familia y satisfacer las necesidades de educarse, tener salud, acceder al trabajo digno, a la seguridad social, al descanso, a la recreación, a elegir y ser elegido, entre otros. Y su significado político es que el reconocimiento de los derechos humanos permitió que las personas sean respetadas por el hecho de ser seres humanos y que desde el ejercicio pleno de sus derechos puedan desarrollarse en lo que es lo personal, económico, social y participar de forma libre en la toma de decisiones sobre el devenir político de los países, con absoluto respeto a su pensamiento e ideología. Y pues aquí tenemos en los valores humanos que la Asamblea General proclamó o proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicada y lo que es su aplicación universal y efectiva tanto entre los pueblos de los estados de los estados miembros que pertenecen a lo que es la ONU entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. Los derechos humanos son derechos y tómenlos, defiéndalos, promuévanlos, entiéndanlos e insistan en ellos, nútranlos y enriquezcanlos, son lo mejor de nosotros. Esta es una frase de Kofi Annan, que ganó el Premio Nobel a la Paz en el 2001 debido a su pensamiento y a los varios proyectos que lideró para preservar lo que son los derechos humanos y hacerlos conocer. Bueno, hasta aquí vamos a hablar de lo que es este tema. Alumnos, ¿tienen alguna pregunta con respecto a la Declaración de los Derechos Humanos? No. Ok, ¿qué te pareció este tema que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Ok, como pueden escuchar y ver, alumnos, es muy importante este tema, saber los antecedentes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque este es el precedente que sentó las bases para una democracia más aceptada, una democracia deliberativa y participativa para lo que es la ciudadanía, ya que esto nos da derechos a todos los seres humanos de la Tierra, del planeta, y por ende nos da la igualdad para todos, sean hombres y mujeres.
ya que tenemos el derecho, como, como lo acabo de mencionar anteriormente, el derecho a la libertad de pensamiento, libertad de culto, a un trabajo digno, derecho a la educación, etcétera, entre otros tipos de derechos, siendo los más importantes el derecho a la vida, el derecho a la libertad de pensamiento, o sea que uno puede expresarse de manera en la que no afecte el pensamiento ni intervenga con los derechos de alguien más, y de esa manera pues se prevé violar los derechos de otras personas, respetando también los derechos de uno mismo. Ok, ¿no tienen alguna pregunta, alumnos, con respecto al tema? No, ¿Todo claro? sí, todo claro. ¿Qué opinas con respecto a la Declaración de los Derechos Humanos y su significado político? Bienvenido a tu nueva familia. Parece que se hacen buena para hacer pasteles. Ya necesitamos dos pasteles de carne. Ok, para definir, la Declaración Universal de los Derechos Humanos busca el respeto de uno mismo y a los demás, a las diferencias y que se cumpla lo que son estos derechos en sí, o sea, que no por ser de otro tipo de etnia, por ejemplo, si uno es mestizo, blanco o negro, no tenga pues, el derecho a acceder a esta declaración universal. Entonces, lo que busca esta declaración es que tanto sean afroecuatorianos, afroamericanos, sean latinos, sean de otros tipos de raza o etnias, tengan este derecho inherente, este derecho fundamental, y por eso es que es un derecho para todos los seres humanos. Con esto nos da igualdad a todos y por ende tenemos que respetar los derechos de las demás personas y ellos a su vez van a respetar nuestros derechos. Ok, vamos a explicar la tarea. La tarea en clase del día de hoy consta de responder tres preguntas hechas a base de lo que hemos hablado. Y serían las siguientes. ¿Qué hechos históricos demostraron la necesidad de establecer derechos humanos universales, o sea, para todas las personas? Segunda pregunta, ¿cómo ayudó la creación de la ONU a evitar lo que son nuevos conflictos mundiales? Y tercera pregunta, ¿por qué el respeto a la vida y la libertad se consideran el fundamento de todos los derechos humanos? ¿Tienes alguna pregunta con respecto a esta actividad? No, Ok, la siguiente tarea es la tarea en casa. Para ello tienen que investigar cuándo y dónde se firmó lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y quiénes participaron en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Tienen alguna consulta con respecto a la actividad en casa? hay que investigar. Sí, tienes que investigar con respecto al tema en donde se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y quiénes participaron en su redacción, en qué país, estado, lugar, fecha y los participantes de esta declaración. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, listo. Entonces, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy.